parte sí, incluso diría que en buena parte, pero no es la única medida a tomar para hacer el sistema más sostenible a futuro. Para empezar, habría que homogeneizar o concentrar de alguna manera las diferentes medidas de jubilación parcial, flexible, jubilación activa que tenemos en la actualidad, que están teniendo muy poco éxito en general, yo diría muy poco éxito, pues sin duda porque están plagadas de desincentivos, de elementos y de restricciones, de elegibilidad, que son incluso disuasorias, ¿no? En el caso de la jubilación activa es clarísimo, tenemos que hay una penalización del 50% de la pensión para poder compatibilizar las rentas laborales con la pensión propiamente dicha, que luego además hay un año de demora respecto a la edad legal de jubilación para poder solicitar este estatus, que adicionalmente a esto tenemos que cumplir que la pensión que nos deba dar el sistema sea el 100% de la base reguladora, pensión completa, y por último hay que pagar una cotización de solidaridad del 9%. De manera que son condiciones muy disuasorias que hacen que tan solo la jubilación activa tenga un cierto éxito, pero únicamente entre los trabajadores autónomos, no entre los trabajadores asalariados, con lo cual hay que hacérselo mirar, porque efectivamente en el caso de los trabajadores asalariados, que seguramente muchos de ellos y a muchas empresas les interesaría retenerlos como experiencia, talento y lealtad, pues sencillamente no lo están haciendo. Ya está subiendo la edad efectiva media de jubilación, incluso algo por encima de los 65 años, lo cual no habíamos visto en nuestro país desde los años 70, que hubo épocas en España cuando la gente se jubilaba más cerca de los 70 que de los 65. Bueno, pero es verdad, están surtiendo un cierto efecto. Ahora bien, la penalización por jubilación anticipada hace que aumente la edad efectiva media, pero no la edad legal, obviamente, porque no es una medida legal, es un incentivo que de momento, bueno, le sale bien al sistema, sobre todo con el cambio del procedimiento reciente, porque antes era, de verdad, era un abuso absoluto y solo se jubilaban anticipadamente quienes sufrían pequeños recortes de su pensión, perdón, de su base reguladora, no de la pensión máxima. Ahora ya va contra la pensión máxima y eso está disuadiendo a mucha gente. Pero eso no hace aumentar la edad legal, sino como mucho la edad efectiva, pero hasta que coincida con la edad legal. Las bonificaciones por jubilación demorada, yo sé que el anterior ministro tiene mucha confianza, o tenía mucha confianza en que esto iba a ser masivo. No lo creemos así, no solamente yo, sino muchas otras personas, no creemos que ese 4% llegue a ser tan efectivo. Es más, el 4% es actuarialmente justo, es decir, lo comido por lo servido. El sistema, con las jubilaciones demoradas, ni gana ni pierde si los trabajadores se acogen al 4%. Claro, está el cheque famoso de hasta 12.000 euros. Sí. Cuando un trabajador o una trabajadora se acoge al cheque antes que al 4% es porque de alguna forma sabe que su esperanza de vida no es elevada. Quizá porque sea fumador o fumadora, no lo sé, no sé quiénes están acogiéndose al cheque o quienes tengan que arreglarse la dentadura o hacer una obra en su casa o quieren dar la vuelta al mundo y el cheque se lo permite. Pero francamente yo creo que la bonificación por jubilación demorada puede llegar a ser incluso muy contraproducente contra el sistema. Entonces tenemos que acudir a la ley. Y es verdad que en 2007 la edad de jubilación legal o de referencia o normal u ordinaria, que la llamamos de todas estas maneras, no puede quedarse en los 67 años, al menos mientras suba la esperanza de vida. Y lo que están haciendo los países más avanzados, a los que a veces nos gustaría parecernos en otras cosas, pues es que están vinculando la edad de jubilación con la esperanza de vida. Si la esperanza de vida aumenta de manera estructural, la edad de jubilación aumenta. En Dinamarca aumentaba un año la edad de jubilación por cada año que aumentase la esperanza de vida, que es una barbaridad de repercusión. Hasta los propios daneses estaban un tanto preocupados y ahora llevan ya tiempo negociando que sea menos de un año, 0,8 meses por cada 12 meses de aumento de la esperanza de vida, ¿no? Pero ese mecanismo automático de indexación de la edad de jubilación con la esperanza de vida es lo que están haciendo los países avanzados. Ojo, si la esperanza de vida disminuye de manera estructural, la edad de jubilación también debería disminuir de manera estructural, porque lo bonito de los mecanismos automáticos es también la simetría, no como la indexación, iniciación con el IPC, que solo funciona cuando suben los precios y no cuando bajan. Absolutamente, con esa pauta
vinculada a la evolución de la esperanza de vida. Fíjate que no digo al aumento o la disminución, la evolución, cualquiera que ésta sea. Se ha hablado mucho de la chepa del baby boom, como si fuera la digestión de una boa, que dura muchos años y que luego se acaba pasando. No, porque el bolo alimenticio se va a sustituir, una vez que se haya evacuado del sistema, que tardarán décadas, se va a sustituir por los hijos y los nietos, los baby boomers, que van a vivir más que sus padres. O sea, puede que haya menos, claro que va a haber menos, lo sabemos, pues ya está escrito en la pirámide de población española, ¿no? Aparte de que la inmigración nos puede sorprender siempre, pero es que esos jóvenes de hoy que están ya cotizando con sus 40 o 40 y tantos años, quedan la mitad de los baby boomers por jubilarse, perdón, la mayoría de los baby boomers quedan por jubilarse y una buena mitad de estos acaban de entrar en sus 40 y tantos. O sea que tenemos para tiempo, ¿no? Bueno, pues este es el problema, que los que sucedan a los baby boomers van a vivir, pues cada generación vive 10 años más que la que le precedió, que sus padres. De manera que, aunque haya menos, los hijos de los baby boomers, los nietos de los baby boomers, pues sin embargo van a vivir 10 o 20 años más, respectivamente, que sus padres o abuelos. Y en esta materia es importante tener en cuenta que las reformas que se han hecho en 2021-2023, excepto por un elemento que ahora mencionaré, son absolutamente insuficientes de afrontar el gasto en pensiones. Absolutamente insuficientes. Ni el MEI reforzado, que consiste en pasar del 0,6 al 1,2, cosa que sucederá en 2029, si no estoy equivocado, ya tenemos el 0,7 adicional al tipo de cotización por contingencias comunes, ¿no? Y ese elemento, o sea, va a ser insuficiente todo eso, ni el MEI reforzado, ni esa cotización de solidaridad, que se llama como la de los jubilados activos, sí, pero que consiste en extraer un porcentaje muy importante, 5, 6 o 7%, del exceso de los sueldos, hasta ciertos niveles, sobre la base máxima de cotización, que por cierto, ya de entrada ha subido un 5% este año, cuando los salarios a lo mejor no suben más del 4%, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Que tenemos un MEI whatever it takes, un MEI total, un MEI tipo Marvel, superpotente, que lo puede todo, y que es el compromiso con el que se cerró el pacto con la Unión Europea, la Comisión, para que liberaran uno de esos tantos capítulos de los fondos Next Generation. El MEI total, el MEI Marvel, en realidad puede llegar a ser del 4 o del 5%, si lo que queremos es cuadrar las cuentas. Sí. Porque ya tenemos un problema, del que luego podemos hablar. Pero si queremos cuadrar las cuentas hasta 2050, que no se sabe muy bien cómo evolucionarán más allá, pues desde luego vamos a tener que imponer a empleadores y a trabajadores un MEI Marvel, un MEI superpotente, insufrible, insufrible. Bueno, a ver quién es el guapo que hace eso. Si cumplimos ese mecanismo tan aberrante, pero en cualquier caso ya están subiendo. Hoy, en 2024, ya pagamos 0,7 puntos porcentuales, 7 décimas de punto porcentual, por encima del 28,3 que veníamos pagando hasta pues hace unos años, porque ya el año pasado pagábamos el 0,6 de golpe y porrazo. O sea que las cotizaciones ya están subiendo y puede que suban más, ya lo veremos. Está claro, porque el tipo de cotización está aumentando, pero ya lo he dicho antes, la base máxima de cotización, que afecta a un porcentaje pequeño de trabajadores, va a aumentar un 5%. Y de nuevo, esto no está justificado, o por lo menos no está justificado, ni siquiera legitimado, mientras no se deflacte la tarifa del IRPF con la inflación. Porque, vamos a ver, los salarios según convenio de lo que sabemos hasta ahora, que es pronto todavía, pero ya hay un montón de grandes empresas que tienen establecido el aumento de salarios, están rozando el 4%. Y la inflación pasada, es verdad, no sabemos la que será en 2024, pero está previsto muy por debajo del 4%. Pero es que en 2023, con la medida convencional diciembre sobre diciembre, diciembre de 2023 contra diciembre de 2022, fue del 3,10. Las pensiones han subido un 3,8%.
por la media, la forma en la que se calcula esa actualización. Pero la inflación canónica, ordinaria, de diciembre sobre diciembre, fue del 3,10. Bueno, pues los salarios ya están subiendo el 4%, de manera que van a recuperar, por supuesto, y ya veremos si se quedan por debajo o por encima de la inflación realizada, que es como se actualizan los salarios contra la inflación prevista, y si hay desviaciones contra los trabajadores, hay digamos, una subida adicional, ¿no?, de 0,5 puntos aproximadamente. Pero ya veremos, de manera que están recibiéndose más recursos. Podemos hablar de récord de cotización, en parte por el empleo, claro que sí, pero es que las bases de cotización de los trabajadores medios, del trabajador medio, son cada año más bajos, porque los salarios son de verdad muy precarios, sobre todo los de los jóvenes. Pero entonces, ¿qué pasa? Que sube el esfuerzo contributivo de trabajadores y sobre todo de empresas, de todo tipo de empresas, porque una pyme acaba en 249 trabajadores, en 250 ya es una gran empresa, o 251, y la diferencia es ridícula en términos de coste, se ven igualmente afectados. Y la mayoría de las grandes empresas en España, es decir, de esas empresas que tienen más de 249 trabajadores, la mayoría de ellas no llegan a los 500. De manera que a todos los efectos son pymes, digamos, pymes grandes, pero pymes. Y todas las empresas sufren. Y a cambio, si suben los tipos de cotización, si sube la base es distinto, pero si suben los tipos de cotización, los trabajadores no ganan derechos adicionales, lo cual es bueno para el sistema, porque se estabiliza mejor que si suben las bases de cotización, que dan derecho a comprar una mayor pensión, ¿no? Sí, claro que se va a disparar y además no vamos a lograr financiar íntegramente ese gasto. Hay que distinguir el déficit, digamos, contable de la Seguridad Social, el que exhibiremos dentro de unos días, o exhibirá la ministra del ramo dentro de unos días, pues estará alrededor del 0,5, 0,7% del PIB. Bueno, es lo que hemos venido escuchando todo este tiempo, pero están los gastos impropios. No entro a discutir si los gastos impropios están propiamente calculados o impropiamente calculados, pero las transferencias del Estado a la Seguridad Social en 2023 ya se acercaron a 40.000 millones de euros. Y los gastos impropios no son de esa magnitud. Probablemente si afináramos y aquilatáramos, incluso aceptando ciertas definiciones pasadas del Gobierno, estaríamos en la mitad. De manera que el déficit contributivo, lo que la Seguridad Social gasta, me da igual propios o impropios, lo que gasta la Seguridad Social, que se le atribuye a la Seguridad Social, y lo que ingresa por cotización en la Seguridad Social, hay un gap de 40.000 millones de euros que obviamente vamos a seguir observando, aunque no le guste a los responsables del sistema, vamos a seguir observando en 2024. Es decir, en los proyectos presupuestarios ya hay docenas de miles de millones, docenas de millardos de euros que están ya consignados como transferencias a la Seguridad Social, no son préstamos, con lo cual la deuda de la Seguridad Social, que ya está por encima de los 100.000 millones, y que va a aumentar todavía un poquito más, ahora lo veremos, o estos días lo veremos, pues aparte de la deuda de la Seguridad Social, propia de la Seguridad Social, pues tenemos ya 300 o 400.000 millones de euros, que es la suma de todas las partidas presupuestarias que se han transferido desde que el Gobierno, con un criterio discutible, decidió que ya no hacía más préstamos a la Seguridad Social para que su deuda no aumentara, pero claro, esas transferencias, esos préstamos convertidos en transferencias, hacen que aumente la deuda pública. De manera que este va a ser el tenor en los próximos muchos años. Este va a ser el tenor. En mi opinión, hay un gran reto, que es lograr aumentar las prestaciones, el gasto, contando con los recursos necesarios. Quizá desde el Gobierno lo ven como más que un reto, un desideratum, algo deseable en sí mismo. Pero claro, hay que ser realista. ¿Tenemos los recursos necesarios? Porque lograr mejorar las prestaciones, que se han mejorado mucho, con criterios a veces discutibles, pero en general yo diría que bueno, las personas que tenían pensiones comparativamente peores, pues las tienen algo menos peores en la actualidad, o un poco mejores, ¿no? Porque ha habido elementos redistributivos potentes que, sin embargo, no sabemos muy bien todavía a quiénes están de verdad beneficiando, como con tantas otras partidas de pretendida mejora de la gente que se han hecho y que al final han mejorado a todo tipo de gente, incluso los que no lo necesitaban, ¿no? Pero en materia de pensiones es distinto, y es verdad que el Gobierno puede pensar que eso es un desideratum,
Yo creo que es un reto porque no tenemos los recursos para hacer eso. No los vamos a tener, sistemáticamente vamos a tener esos déficits de los que hablábamos. Otro reto es el de asegurar la sostenibilidad. En el pasado hablábamos de sostenibilidad y nos hacíamos cruces porque veíamos los informes del propio gobierno y no entendíamos cómo era posible alcanzar la sostenibilidad con esas cartas, con esos comodines que salían en el juego, ¿no? Al distribuir las cartas o yo qué sé, ¿no? Pues no tenemos esos comodines que nos van a sacar de un apuro y a lo mejor seguimos haciendo apuestas difíciles de cumplir, ¿no? Y es verdad que la ministra de Seguridad Social en la actualidad lo que tiene es que gestionar las reformas anteriores. Queda relativamente poco por hacer, aunque siempre hay cosas por hacer. De hecho, hay una reforma continua en donde se mira, pues eso, la jubilación parcial y flexible, ver cómo se puede racionalizar, los temas de inclusión de trabajadores que por razón de edad, por razón de nivel de renta, por razón de tipo de contrato o por múltiples razones, todavía están semi-excluidos, no diré excluidos, pues la cobertura de los trabajadores de la Seguridad Social Española afortunadamente es universal, pero que a lo mejor están semi-excluidos todavía porque no alcanzan a tener una cobertura perfeccionada, ¿no? Bueno, ese tipo de retos son asumibles y estoy seguro de que los responsables del sistema lo harán, pero el reto que tienen es de cara a la sociedad, hablarnos con sinceridad de la sostenibilidad del sistema y con transparencia y hacer hipótesis realistas, porque en 2025 la AIREF va a examinar la sostenibilidad del sistema, por ley, va a examinar. Eso es uno de los ítems de las normas que se aprobaron en el pasado reciente.